Y si ustedes tienen preguntas, escríbanla en esa casilla y nosotros al terminar el webinario resolveremos algunas de las preguntas. No vamos a resolver mientras que esté el webinario. Si tienen un correo, en los próximos 2 o 3 días recibirán el link para poderlo ver en ocasiones posteriores. Les vamos a mandar el link por si tienen curiosidad sobre otros webinarios. Tenemos como 70 webinarios grabados en nuestra página de muchos temas, de información general, temas sobre las incubadoras, etcétera. Entonces, pueden revisarlo. Tenemos mucha información ahí. Hoy nuestra invitada, la doctora Kelly Sweeney, ella tiene una licenciatura de la Universidad de Georgia y también un doctorado. Se doctoró en Georgia, en la Universidad de... He trabajado con Gillian Wilson y en la administración de incubadoras y lleva más o menos un año como asesor técnico interno y está haciendo muchísimo trabajo y estamos felices y somos muy afortunados de tenerla como nuestra invitada el día de hoy. Kelly, con mucho gusto. Te damos el micrófono y cuando termines regreso por aquí. Muchísimas gracias. Ahora está bien, esto está perfecto. La tecnología, ¿cómo nos puede ayudar? Perfecto. Gracias por tu ayuda. Quiero agradecerles a todos por permitirme estar el día de hoy aquí. Estoy emocionada a ser una mujer joven presentando en esta gran plataforma. Entonces, hoy vamos a hablar sobre resolver problemas en la planta. Y esto puede ser básico para muchos de ustedes que son administradores o gerentes de una planta. Creo que esto puede ser una herramienta útil para ustedes para entender los elementos básicos. ¿Qué tenemos que buscar cuando tienen un problema en la planta? ¿Cómo podemos detectarlo y saber qué es lo que está pasando en sus plantas? ¿Qué es resolver problemas? Es una palabra medio extraña, pero básicamente es tratar de encontrar las fallas en el sistema. Nosotros podemos tener plantas grandes, pequeñas, medianas, pero necesitamos saber cuál es nuestro sistema y dónde puede fallar, porque va a fallar en algún momento. Entonces, para resolver los problemas y hacerlo bien, necesitamos utilizar técnicas prácticas. No tenemos que ir hasta el fondo. Básicamente necesitamos saber las bases, ir a los lugares prácticos, las cosas fáciles que podemos buscar y organizar y resolver. Saber cuáles son tus objetivos, cuáles son los objetivos de tu planta. Escríbelos, asegúrate de que todo el mundo lo sepa y mantenerlos cerca para saber qué estás buscando. Hay que saber cuál es el histórico de tu planta, si alguien recuperaba datos previamente, ¿cuáles son los datos históricos? Esto te va a ayudar a establecer metas y saber qué es lo que quieres hacer en el futuro. Y por supuesto, todos queremos tener buena calidad en nuestros pollitos. ¿Y cuál es la típica? ¿Cómo cambia? ¿Cambia de día a día, de mes a mes, de semana a semana? Hay que mantener notas. ¿Cuál es la calidad que tú estás buscando en tu planta? Ahora, vamos a ver algunos pasos. ¿Cómo solucionamos problemas? ¿Cuáles son las primeras cosas, Kelly, que hacemos cuando estamos en una planta? Bueno, una de las primeras cosas que les voy a decir son temas aislados, es un problema único. Sucedió en las nacedoras, sucedió en las ponedoras. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Sucedió para una parvada específica o es crónico? Es algo que vemos constantemente que está sucediendo. Otra cosa que a mí me gusta decir es usen los 5 sentidos. Ustedes son las mejores personas y las mejores personas usan las 5 sentidos. De repente huele diferente o de repente oyen que las máquinas se prenden y se apagan o sienten temperaturas diferentes a medida que van paseando. Entonces, utilicen todas las herramientas que tienen. Las básicas muchas veces son las mejores para solucionar problemas. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer cuando queremos detectar problemas es recabar y revisar datos sin
datos no tenemos nada. Así que pueden decirme, a ver, Kelly, pero ¿qué datos quieres que yo esté juntando? Bueno, datos de sanidad, mantener una planta limpia es muy importante para la calidad de los pollitos y también para el campo. Datos de fertilidad, eso es algo que podemos comunicarnos con la producción para tener una mejor fertilidad. Podemos tener, no tenemos un pollito después de 21 días si no tenemos un huevo. ¿Cuál es el nivel de nacimientos, de las pérdidas de humedad? ¿Cuáles son los DOAs? ¿Cuál es la vida que tienen? ¿Cuál es el HOF? Entonces, estos son datos que ustedes tienen que ir recabando para saber de dónde vienen y hacia dónde van. Es información que tienen, es importante para que podamos detectar fallas rápidamente. Ahora, ¿qué estamos buscando? A ver, Kelly, cuéntame, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde están las fallas? Quiero empezar diciéndoles que solamente podemos controlar lo que podemos controlar en nuestra planta y los huevos vienen de nuestras ponedoras. Entonces, si tenemos buenos nutrientes entrando, tenemos buenos nutrientes saliendo. Otra de las cosas muy importantes de las ponedoras es una buena calidad del cascarón. Entonces, la gallina va a poner todo lo que ponga en ese huevo, excepto oxígeno. Entonces, nutricionalmente, todo eso nosotros no tenemos que preocuparnos. Nosotros tenemos que llevar a ese embrión a través de un entorno adecuado y darle oxígeno. Entonces, les hablaba de la calidad del cascarón. Eso es bastante importante. Es algo que tenemos que observar en nuestras plantas y algo aquí en COP nos preocupamos mucho de esto. Déjenme entonces pasar por una ruta de cómo se hace este huevo y cuál es el huevo. Esto es cristales de carbonato de calcio, tiene grasa, tiene proteína, tiene minerales y tiene carbohidratos. Y si vemos el cascarón es muy importante porque es la primera línea de defensa para el embrión y tiene todas estas propiedades exclusivas. Es poroso, tiene diferentes formas. Un cascarón también tiene un mecanismo de defensa contra los microorganismos que se llama cutícula, que puede mantener las bacterias también fuera de nuestras incubadoras. Ahora, a ver, Kelly, nos dices del cascarón. ¿Cuál es la importancia? Los embriones en desarrollo tienen que tener un buen cascarón para tener oxígeno. Ayuda a eliminar el dióxido de carbono y también a eliminar el agua metabólica. Y para ustedes, ¿por qué es importante cuando estamos hablando de solucionar problemas? Tenemos que monitorear los huevos. Si nosotros tenemos alguien que está pendiente del área de los huevos, que esté pendiente de la calidad de los cascarones. Esto es muy importante para tener información para a los nutriólogos, al grupo de producción. Y la calidad del cascarón nos dice también cómo estamos manejando los huevos. A lo mejor tenemos que ver cómo los estamos manejando en la planta o los están manejando en la granja. Aquí les estoy enseñando el intercambio de gases de agua. Aquí ven, por ejemplo, a la izquierda, un huevo que está ladeado. Por cualquier razón, este huevo no desarrolló poros en esa superficie plana que tenemos de un lado. Entonces, esos poros afecta el intercambio de aire y de agua en el desarrollo. Y el lado de la izquierda, de plano le quitamos una parte de la superficie, no tiene poros. Y hay investigación que nos dice que estos huevos normalmente producen pollitos grises y estos tenemos que que revisarlo en nuestras plantas. Solamente podemos controlar lo que nosotros podemos controlar. Si tienen que tener comunicación con producción y nutriólogos para que podamos limitar la incidencia de mala calidad de los cascarones. Ahora volvamos a los básicos. Estamos ya en la planta, ya tenemos los huevos que trajimos de la granja. Nosotros hemos estado incubando
huevos por mucho tiempo y los egipcios lo hicieron. Yo no, les voy a contar nada más los elementos básicos como hacían los egipcios. Lo básico es temperatura, humedad, ventilación y giros. La temperatura es lo que impulsará el crecimiento, va a impulsar el embrión. A medida que aumente la temperatura a la que le llevemos a la temperatura de incubación, va a impulsar que este embrión empiece a crecer. La humedad, por otro lado, en los incubadores, en los pasillos, va a ayudar a controlar la pérdida de humedad de ese embrión. La ventilación. Uno de los grandes temas con los que nos encontramos en las plantas todos los días es la ventilación. La ventilación nos ayuda a controlar temperatura, el gas y el intercambio de humedad. Y al final, los giros. Nosotros todos saben que tenemos que estar girando los huevos para que este embrión se mueva, pero también para mantener un entorno uniforme en temperatura o flujo de aire en las incubadoras. Estamos hablando de desarrollo embriónico. Sí, este desarrollo embriónico es importante para ustedes, para los gerentes y administradores de una planta, porque el embrión les va a decir qué le hace falta, qué está pasando, saber de dónde viene en cuanto a desarrollo durante la incubación. Es muy importante cuando tratamos de solucionar problemas en la planta. Ustedes como gerente tienen que monitorear los escenarios de ruptura de los huevos, de candling y ayudar en los informes sobre el personal de calidad para que ustedes puedan ver cómo están estos embriones. A lo mejor es algo que no se dieron cuenta porque no están viendo todos los días, pero la gente que está todo el tiempo en la planta lo puede detectar. Cuando estamos hablando de las aperturas, tenemos que ver las diferentes, si es fértil o infértil, las muertas tempranas, medianas o tardas. Y esto depende de la incubación de nuestras plantas. Y ustedes pueden desglosarlo como ustedes quieran, pero a mí me gusta mantenerlo sencillo cuando hablamos de esto. La embriología entonces es muy importante. Voy a tocar muy brevemente estos temas sobre cómo hablamos de fértil e infértil. Voy a buscar el disco germinal en la izquierda. Este es un huevo infértil. Hay un punto blanco casi al centro, debajo de la palabra infértil. Y este es el punto de inicio del crecimiento de nuestro embrión. Aquí es donde se unen el espermatozoide y el óvulo. Y ese puntito blanquito que ven ahí, es, si vemos ese puntito así, es infértil. Un huevo fértil va a ser como una dona. ¿Sí? O una llanta donde tenemos un círculo afuera y luego otro adentro en el centro. Esta es una buena indicación de ese punto blanco de un huevo infértil. El de la izquierda es infértil y el de la derecha, si pueden ver, es como una dona, como una rueda y es fértil. Entonces hablamos, ¿cuál es una muerte temprana? Primero hablábamos de fértil e infértil, pero ¿qué es muerte temprana? Vamos a empezar a ver desarrollo celular que lo podemos ver con los ojos a simple vista a 12 horas. No necesitan unos lentes especiales. Después de 12 horas de incubación podrán ver esto. A las 24 horas vamos a ver esa división celular. Es un punto, un parche blanco y es como si le hubieran puesto crema o leche muy espesa en la parte de encima.
Entonces, en el día 3, vamos a empezar a ver que se desarrollan los vasos y vamos a empezar a ver el corazón que empieza a latir. En el día 4, el pigmento del ojo, y el 5 vamos a ver la apariencia de de las rodillas y los hombros. En el 6 empezamos a ver el pico y un movimiento voluntario. Aquí es donde yo corto. Aquí es donde tenemos la muerte temprana del día 1 o 12 horas de incubación, 24 horas de incubación, hasta el día 7 es el periodo donde podemos considerar muerte temprana. Después tenemos la muerte intermedia, donde cortamos. La muerte intermedia empezamos en el día 8 y hay algo claro que estoy buscando y es el punto blanco al final del pico, que es el diente, que es muy aparente en el día 8 de incubación. Me voy a saltar aquí unos días porque no sucede mucho. Nos vemos hasta el día 13. En el día 13 vamos a empezar a ver plumas, vamos a empezar a ver escamas en las patas. El día 14 el embrión va a girar su cabeza y para el día 15 vamos a ver los intestinos que entran al cuerpo y las plumas ya son muy prominentes. Y la última etapa de incubación es la muerte tardía. La muerte tardía van a ir del día 18 al 21. El saco vitalino ya ha sido absorbido, ya no hay líquido amniótico y el embrión ocupa prácticamente todo el espacio del huevo. Ahora, entender la embriología entonces es importante porque nos ayuda a analizar el entorno, a detectar problemas y a continuar mejorando la incubación, la transferencia y el proceso de nacimientos. Ahora, Kelly, pero ¿cómo sé qué es qué? O sea, ¿qué tengo que buscar? ¿Cuáles son las etapas de incubación? O sea, cómo voy siguiendo mi etapa de localización de fallas? A mí me gusta tener una hoja precisa para las diferentes etapas. Si ustedes no recaban información de lo que están buscando en este análisis, pues no tienen nada de en qué basarse. Así que cuando estén haciendo este análisis del seguimiento, necesitan ver las muestras, necesitan jalar muestras de los diferentes lugares de las incubadoras y mantener un proceso de lo más sencillo para lo que los hagan. Pueden entrar también un poquito y decir, bueno, muerte inicial o muerte temprana, pero cuanto más complicado sea el proceso, va a ser más difícil para las personas que realmente estén haciendo y jalando esta información. Tener un tipo de gráfica como la que les mostraba, necesitan tener 4 cosas importantes que es muy fácil de mantener. Uno, fértil contra infértil. Buscamos el disco germinal que tiene una forma de una dona o una ruedita y de empezar a ver división celular. 2, muerte temprana del día 1 al día 7 más o menos, ver el desarrollo de sangre y ver algo como que parece un pollito. Muerte intermedia es el número 3 de los días 8 a 17 aproximadamente en la incubación. Y en el día 8 vamos a empezar a ver ese ese diente del huevo y vamos a empezar a ver las plumas en el día 15. Y la última etapa de embriología que queríamos monetear en nuestra gráfica es la muerte tardía del día 18 al 21. Y como les decía, puede ser diferente en las diferentes plantas, pero lo importante es que ustedes hagan sus hojas, sus gráficas de la manera sencilla. En la muerte tardía vamos a tener la migración y vamos a tener la yema ya absorbida. Ahora, para llevar este análisis residual, tenemos que tener buena comunicación entre la planta y la granja, porque aunque ustedes no lo crean, todo lo que a nosotros
hagamos en la planta causa que también tengamos diferentes tipos de muertes. ¿Por qué es importante conocer la embriología? Porque así podemos tener el punto de arranque, dónde tengo que ir, qué tengo que analizar. En este caso tenemos, por ejemplo, los días de incubación y si vemos un pico al principio, tenemos una mortalidad inicial, pues a lo mejor tenemos que revisar la práctica de manejo de los huevos. En medio a lo mejor es los giros y en la muerte tardía a lo mejor tenemos un problema de incubación en la planta. Entonces, a partir del día 1 al 3 tenemos que resolver problemas. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué buscamos? Voy a la planta, voy a revisar las temperaturas, vamos a ver cómo estamos colocando los huevos, dónde los almaceno contra la pared externa en la mitad del verano, en clima súper caliente donde se calientan o a lo mejor se enfrían demasiado. Si tienen una buena relación con el gerente de producción, les pueden pedir, oye, ¿puedes ver cómo recolectan los huevos en granja? A lo mejor están un rato sentados ahí en la banda y nadie los recoge y puede ser una razón. De los días 4 a 7, aquí es donde tenemos un procedimiento de precalentamiento y podemos ver los tiempos de recuperación de la máquina, cómo estamos colocando las bandejas, cómo las estoy girando. Todas este tipo de cosas son cosas que podemos revisar en la etapa de 4 a 7 días. De 8 a 14 días, lo primero que yo tengo que revisar es el ángulo de giro. Si yo no tengo un ángulo de giro correcto, va a hacer que mis embriones se peguen a un lado del cascarón. Del día 15 al 18 también, si tengo muertes medias, tengo que ver las temperaturas entre los días 15 y 14 son exotérmicos, van a empezar a producir calor, entonces tenemos que monitorear que no los estemos calentando demasiado, entonces hay que checar la temperatura de los cascarones. Hay muchas maneras de hacerlo, hay mucho equipo científico muy sofisticado que pueden estar en las incubadoras, pero nada como que alguien vaya tomando la temperatura específicamente de las cascarones. Y las muertes tardías 19 a 21, lo primero que yo haría sería revisar los procesos de transferencia. Estamos siendo muy rudos, algo está pasando con la máquina, tengo que ver la ventilación también de la nacedora, si la ventilación es la que yo necesito, ¿están vivos o están muertos? Eso voy a preguntar, ¿están vivos o están muertos? Si están vivos, a lo mejor tienen pérdida de humedad. Si están muertos, a lo mejor se debe a la ventilación. Ahora, localización de fallas. Ahora vamos a ver cosas prácticas, cosas que yo he visto en nuestras plantas y que estoy segura que ustedes han visto también y que de repente dices, híjole, ¿por dónde empiezo? Entonces, vamos a ver algunos escenarios que todos hemos visto, pero que queremos evitar. Hemos tenido, tenemos un nacimiento que es muy lento. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Podemos revisar primero la temperatura de las salas, las temperaturas de las ponedoras. Si no es la misma, no es la que nosotros esperábamos, a lo mejor el aire era demasiado frío y esto ha bajado el ritmo de incubación para los embriones. Entonces, al principio hemos hablado de que la temperatura es un elemento de impulso para el crecimiento y si la temperatura no es lo que nosotros esperábamos, probablemente va a hacer que se incuben de una manera mucho más lenta. También puede ser que hay huevos muy grandes o que tenemos mezclas de diferentes edades de las parvadas.
hay huevos, si son muy grandes, pueden impedir el movimiento del aire. A lo mejor necesitan un poquito más de calor o más tiempo y a lo mejor están mezclados con huevos de parvadas más jóvenes que tienen huevos más pequeños. Entonces tenemos que tener un huevo de un tamaño más o menos estandarizado. A lo mejor son huevos antiguos que se han mantenido en las plantas mucho tiempo. A lo mejor las tienen en una sala o a lo mejor las tienen esperando unos días para entrar a las incubadoras. Y una edad de estos huevos puede mantener hacer que esta incubación sea más lenta. Un termómetro incorrecto. A lo mejor han estado capturando todos los números y haciendo todo el proceso, pero el termómetro no está bien. Entonces, a lo mejor hay que hacer una revisión para saber que tienen un termómetro que está bien calibrado. O como les decía, la temperatura en la incubadora a lo mejor es muy baja, a lo mejor tienen que subirla un poquito de los días 1 a 19, porque la temperatura, lo que les decía, es lo que va a impulsar el crecimiento, o la humedad es demasiado bajo. También puede causar problemas en la velocidad de incubación. O la temperatura es muy baja. Entonces, en el sur de Estados Unidos, en esta época, en el día, las temperaturas afuera son muy calientes, pero en la tarde, en la noche, es muy frío. Entonces, estos cambios de temperatura en estas épocas del año tienen que estar controlados. Ahora, tenemos un pollito ya desarrollado, pero el pico no ha entrado a la célula de aire. Y entonces esto nos va a causar una muerte tardía. Quizás la temperatura es muy alta. A lo mejor pusimos demasiado calor al principio o la humedad era demasiado alta en la última parte de la incubación. Si la humedad es muy alta, es porque las membranas, el pollo tiene que picar esas membranas y va a ser muy difícil para que el pollo salga del cascarón. O a lo mejor estaban muy fríos en la transferencia. Cuando transferemos los huevos, queremos que sea un proceso bastante rápido porque no queremos que los huevos se enfríen. Hay que tener siempre esto en mente, que el manejo se haga de manera rápida y eficiente, pero no hacerlo en un entorno frío, mantenerlo en un área cálida. Así que tenemos ya un pollo totalmente desarrollado, pero el pico está dentro de la célula de aire. ¿Cuáles son las posibles causas? Tenemos una incubadora con mala circulación de aire, la temperatura es muy alta en los últimos días y esto va a hacer que el pollito quede exhausto tratando de salir del cascarón. La humedad es demasiado alta. Esto puede causar también problemas, como les decía, las membranas son como una goma y no las puede picar. La calidad del cascarón, cuando tenemos, por ejemplo, cascarones muy gruesos que no permiten que el pollito salga del cascarón, eclosione. Los, l- los pollitos empiezan a picar muy pronto. Una de las cosas más comunes que yo he visto son tiempos inadecuados. Cuando los colocamos, tenemos que asegurarnos que estemos considerando las horas de incubación, el tipo de incubadoras que tenemos y estos tiempos, cómo se correlacionan con la incubadora. La temperatura es demasiado alta, como yo les decía, la temperatura impulsa el crecimiento y si nosotros impulsamos el calor, hacemos que estos embriones se desarrollen más rápido y vamos a tener estos picoteos. También, si no estamos monitoreando la humedad y también hicimos configuraciones inadecuadas y configuramos demasiado alto y nos va a aumentar la temperatura. A lo mejor las configuraciones no son correctas. Y uno de los más comunes es que los pollitos tienen problemas de desarrollo. Si nosotros empezamos a ver muchos de estos casos,
Vamos a ver la temperatura y si es muy alta, esto nos lo puede causar. Vamos a ver esto en perspectiva. Si tú me dices, a ver, el ombligo, ¿qué pasa con esto, Kelly? El embrión, si está muy caliente, va a entrar en modo de emergencia. Si es demasiado caliente, el embrión va a empezar a no absorber los nutrientes y va a entrar en modo de supervivencia y no vamos a ver esto. Vamos a ver los ombligos abiertos o botones rojos. Entonces, si la temperatura es muy alta o la temperatura de la nacedora es muy baja y no impulsa ese crecimiento de la última etapa. Esto es algo que nosotros no queremos ver, estos puntos rojos. Y como les decía, este es un tema de protección. Si no tenemos una protección, una buena calidad del cascarón, si la humedad es demasiado alta o muy baja, todo estas son cosas que podemos checar en los corvejones rojos para tratar de mitigarlos. Tenemos pollitos pegajosos, digamos. ¿Qué causa que tengamos pollitos pegajosos? Probablemente tengo que ver, a lo mejor tengo huevos muy viejos y a lo mejor las parvadas tienen más edad y eso puede llevar a que los huevos sean viejos y tengamos pollitos pegajosos. Transferimos muy tarde o la velocidad del aire es demasiado lenta en los días 20 y 21 de incubación o no tenemos el aire adecuado en las incubadoras o la temperatura en los días 20 y 21 es muy alta e incluso la humedad en estos últimos días también era muy alta. Pollos con malas posiciones. Hablamos de embriología, pero los pollitos están en mala posición y la posición adecuada de un pollito incubándose, tenemos que el día 18 el pollito ya se movió. La cabeza va a migrar a la parte más grande del cascarón y se va a poner debajo del ala derecha para que el pollito pueda utilizar el ala como una palanca para abrir el cascarón. ¿Cuáles son los problemas de un pollito mal posicionado? Un paquete del huevo inadecuado. Alguien que no monitoreó son cascarones que tienen una forma rara, que tienen bolitas, pero también la manera en que están colocados en las bandejas. Si nosotros colocamos con la parte pequeña hacia abajo y la parte más amplia hacia arriba, esa es la forma correcta de empacar los huevos. Si vemos muchos huevos al revés, esto vamos a tener una frecuencia mayor de pollitos mal posicionados en nuestros análisis. El giro inadecuado, el giro y la frecuencia de giro, eso es algo que sí pueden ustedes controlar. ¿Cuántos giros tienen estos embriones? Si no tenemos el giro adecuado, no vamos a alentar a que este embrión se mueva y se posicione para nacer. Las temperaturas de las ponedoras pueden ser muy altas. Les decía que cuando el embrión está demasiado caliente, entra como en modo de supervivencia. Y si nosotros vemos embriones que están muy calientes durante el periodo de incubación, van a entrar en modo de supervivencia y no van a girar adecuadamente para posicionarse para nacer. Bueno, pues yo sé que esto es mucha información, muchísimos escenarios, pero son escenarios que todos hemos visto. Así que, ¿cuáles son las cosas que ustedes se pueden llevar? ¿Qué podemos hacer en cada una de nuestras plantas para no tener estos problemas? Primero,
En las plantas de multietapas hay que ver la presión de los gabinetes, la temperatura de la barra cruzada, las temperaturas de entrada, verificaciones de calibración constantemente. Siempre tienen que tener un plan de acción. Es muy importante verificar que las máquinas estén realmente girando, hacer que alguien tenga una hojita que físicamente entró a la incubadora cuando se conectó y que ya sea una máquina de una etapa o de varias etapas, verificar que los huevos están girando y en el ángulo que yo quiero y con la frecuencia que yo quiero. Tenemos que revisar una y dos veces, todas las veces. Tener ajustes para el aire adecuado y temperatura y humedad y tener un plan de mantenimiento preventivo. En las mejores incubadoras tienen gerentes de incubadoras de nacedoras y tienen un plan de mantenimiento preventivo para los diferentes carritos, para las incubadoras, para todo lo que tienen en una planta. Tenemos que tener mantenimiento para que no nos encontremos de repente. Ahora, para las incubadoras de una sola etapa, para resolver problemas son muy similares. Tenemos que hacer revisiones de calibración de temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono. Tenemos que verificar los perfiles. Los perfiles son lo que nosotros queremos para las diferentes edades, para los tipos de parvada, para las fuentes de parvada. A lo mejor tenemos que hacer perfiles y tenemos que decir, quiero tener blanco con blanco, quiero tener todos los huevos que nacen rápido con los que nacen rápido y quiero tener estos perfiles para los diferentes escenarios y parvadas que yo tengo. Tenemos ajustes de nuestros ventiladores, si están abiertos, tenemos todas las verificaciones de todos los sistemas que producen y abastecen de temperatura al aire, etcétera. Giros, revisar los giros, la frecuencia que estén girando y como les decía, un mantenimiento preventivo es también muy importante. Así que al final, lo pequeño sí es importante. Volver a lo básico, revisar la ventilación, la calibración, el mantenimiento preventivo. Una de las cosas que pueden hacer es hacer un cambio, aislar cuál es la incidencia, hacer un cambio y esperar. No quieren utilizar la técnica de la ametralladora. Con una ametralladora matas a todos. No, nada más vamos a cambiar cuatro cositas. Si se arregla el problema, ya sabemos cuál es la raíz del problema. Así que hagan un cambio, monitoreen un cambio, en vez de hacer 5 cambios a la vez que no saben cuál fue realmente el que funcionó. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es invertir en la gente. Ustedes pueden tener una planta con la mejor tecnología del mundo, pero si no tienen a la gente capacitada que entienda lo que está haciendo, nunca van a poder hacer funcionar su planta. La planta funciona con la gente y hay que invertir en la gente. Hay que hacerlo sencillo, por favor, con los datos. Nada más sepan dónde quieren estar y grafíquenlo. Entonces, en resumen, lo que yo quisiera decirles, yo soy muy visual. Grafiquen los datos porque establecemos los objetivos, pero grafíquenlo, pónganlo en la oficina, vean que eso sea su recordatorio de qué quieren hacer con su planta. Conozcan qué es lo normal, cuál es lo normal de su planta, ver sus pollitos. Si tienen que dar la vuelta de vez en cuenta, pues saquen sus pollitos, den la vuelta, escriben la temperatura en el pasillo, cuál es la normal. Tienen pasillos de incubadoras que operan diferente. ¿Por qué operan unos pasillos diferente que otros? Conozcan cuáles los datos normales. Hagan preguntas y comunicarse. En la industria hay gente muy buena. Todos estamos aquí para tratar de ofrecer una fuente de proteína. Comuníquense con sus iguales. Ellos, sus colegas son los mejores para comunicarse. Creen planes de acción correctiva. Si algo pasó mal, hagan un plan de acción correctiva. No dejen que vuelva a suceder. Establezcan algo
para que no vuelva a suceder lo mismo que acaba de suceder. Establezcan objetivos, pongan atención a los detalles, utilicen los 5 sentidos y calibren su equipo. Y como mi amigo me dice, incubar a los pollitos es es lo más fácil. Lo más importante es involucrar a nuestra gente, invertir en ello. Y con esto quiero agradecerles a todos por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y estaré feliz de resolver cualquier pregunta. Thank you very much. Muchísimas gracias, Kelly. Fue muy buena información y tenemos algunas preguntas. Una de las preguntas más comunes es, ¿nos pueden dar una copia de esta presentación? Y les voy a decir, y yo ya les respondí en la de preguntas y respuestas. En los próximos 2 días les vamos a dar un link para que puedan acceder a esta presentación y puedan volver a ver el video, y pueden pedir un PDF si Kelly quiere compartir con nosotros, o siempre pueden mandar un correo electrónico a webinars@jameswave.com, y nosotros siempre tenemos respuesta para ustedes. Una de las preguntas sobre tu gráfica, cuando hablamos de muerte intermedia, ¿cuál es tu experiencia sobre las causas? Yo sé que normalmente es algo de nutrición, pero puede ser un tema de giros en las máquinas. Sí, claro. El tema más importante que voy a investigar en mi planta cuando tenemos muertes intermedias son los giros. Cuando no tenemos giros, estas muertes se incrementan. También temperatura. Esto que llamas muerte intermedia entre los 8 a los 17 días. Probablemente no tenemos temperaturas de cascarón correctas. A lo mejor los estamos calentando mucho en esas 2 semanas intermedias. Ahí es donde podemos tener también muertes superiores. Tenemos giros y temperatura. Entonces, yo sé que trabajas para Cobb, entonces te voy a hacer esta pregunta. No todo mundo utiliza la que nosotros vendemos. En las multietapas, y muchas veces los clientes utilizan diferentes parvadas en cuanto a mezclarlas en las máquinas. ¿Qué piensas al respecto? Yo sé que lo dijiste. Lo más similar posible es lo mejor, pero sí, eso es lo ideal. Yo creo lo blanco con lo blanco, y en el mundo perfecto sería si quieres mantener los Cobb 100 de los Ross o de las diferentes razas, porque sí tienen diferente desarrollo en la incubación. Si no lo puedo hacer, a mí me gusta tener cosas similares, pero veo fertilidad, veo edad de los huevos. Entonces es importante tener datos de fertilidad para tratar de equilibrar los huevos en las incubadoras, sean multietapa o etapa única, porque no queremos poner demasiado calor en una multietapas constantemente, porque va a afectar la temperatura de una máquina multietapas. Entonces, asegurarnos que tengamos un buen equilibrio de dónde queremos estar en las incubadoras. Eso es muy importante, y de todas formas, yo prefiero tener lo blanco con lo blanco, pero pues a veces no se puede. En la James Wave de multietapa tenemos un escenario donde tenemos 20% jóvenes, 20% viejos y 60% bueno, de excelente calidad. Entonces, utilizamos fertilidad y decir, bueno, no necesariamente es igual, pero podemos gestionarla porque los grados pueden ser diferentes. El único tema aquí es que recuerden que tienen que tener mucho cuidado con el flujo de aire.
en las multietapa, si tienen huevos viejos y huevos muy jóvenes, van a competir por el flujo de aire. Es uno de mis dichos preferidos. Hay una ciencia de la incubación y nosotros la conocemos, pero hay secretos que ustedes deben de conocer. En cuanto a posición, en esa gráfica también determinas cuándo murió el embrión. Yo me encanta recuperar tanta información como sea posible. Si tengo un pollito mal posicionado, probablemente su cabeza estaba entre las patas y entonces sabemos que va a migrar en el día 18 de entre las patas hacia debajo del ala, pero a lo mejor nunca sacó la cabeza de entre las patas y eso es mala posición. Entonces, esta es mala posición, pero quizás murió en los días 20 o 21, 20 o 19 por la posición del saco vitalino. Yo he visto muchas de estas gráficas y nos preguntan, yo digo que cada huevo de la canasta se tiene que registrar. En cuando murió, puede haber muerto, perdón, a los 19 días por una mala posición, pero también por otra cosa. Tenemos que registrarlo. Y ahora ya sé que hay gente que dice, bueno, si nosotros ponemos como mala posición, es muerte tardía, pero bueno, son diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que todo se muere en algún momento, aunque esté vivo al final, en algún momento va a morir. Entonces tenemos que tener toda la información. Sí, y nunca vamos a tener demasiados datos. Buenos datos, hay que tener buenos datos, datos de calidad, claro. Los datos malos, pues luego, como te decía, invierte en la gente de tu equipo, asegúrate que sepan qué es lo que quieres. Otra de las preguntas, hablabas de los corvejones rojos. Muchas veces no hay información, la humedad muy alta, muy baja. ¿Nos podrías hablar un poco de los corvejones rojos? Los corvejones rojos son una lucha. El pollito se estuvo luchando para salir del cascarón y se frotó. Si yo veo esto, voy a la humedad. A lo mejor puedo graficar la humedad en todo el proceso. También puedo ver si estaba muy caliente. Como les decía, la humedad es muy alta. Tienes, no puedes perder demasiada humedad para que el pollito rompa las membranas y salga fácilmente. Si el pollito no puede romperla y salir, entonces va a batallar y todos los días va a tener que impulsarse para salir. Y el tema es con la humedad. La humedad es demasiado baja. También podemos hacer que la membrana pierda demasiado humedad y entonces se, se pegue al pollo, se encoja y no lo va a dejar salir, no le va a dejar moverse para salir. Gracias que lo dijiste y que lo aclaraste, porque eso lo comentábamos hace un par de semanas. Los corvejones rojos es un tema de que se están peleando para salir. Punto. Puedes explicar diferentes escenarios que lo causan, pero es una lucha por salir. No es nada mágico. Si no tienen si tienen problema para salir, van a tener estos moretones, digamos, ¿no? Entonces, si salen con un moretón, pues hay que averiguar por qué. Entonces, ¿qué, qué causa los botones negros en el ombligo? Pueden ser muchas causas. Si empiezo en el proceso, primero voy a buscar a las ponadoras, voy a buscar las temperaturas de los cascarones y vamos a ver si el pollito sobrevive, si es demasiado caliente y no quiere absorber los nutrientes.
y entonces que tiene que gastar demasiado energía y si gasta de manera energía va a causar calor y si hace mucho calor entra a modo de emergencia y entonces no quiere gastar esta energía. Él no puede cubrir ese saco vitelino y esto lo vemos también en nuestras incubadoras. Es tensión, es estrés y al absorber ese estrés en la incubadora o en la nacedora, la humedad también lo puede causar, puede ser la humedad en las nacedoras. El pollo no quiere utilizar estos nutrientes porque tiene ese estrés. Okay, so here's a fun question for you, and I think Aquí hay una pregunta muy divertida y creo que conozco tu opinión. En cuanto a incubación y diferentes tipos de incubación, tenemos una etapa y multietapa. No vamos a entrar en los detalles de las diferencias, pero ¿nos puedes explicar las diferencias y cuál es la mejor para el futuro? ¿Cuál es lo mejor para el futuro? Eso depende de cuáles sean tus objetivos. Hay pros y contras en las dos. Yo no puedo decirte una u otra porque una sola etapa puede ser buena y si te cambias por una multitapas a lo mejor no te gusta, pero básicamente la esencia de una incubadora multietapa es que nosotros vamos a tener diferentes etapas de crecimiento dentro de la incubadora y vamos a jalar aire y utilizar los embriones para calentar el aire. Ese aire va a fluir en la máquina y va a regresar a los embriones que acabamos de poner. Entonces vamos a tener un ciclo continuo. Podemos tener el desarrollo de las diferentes etapas de desarrollo en una sola máquina. Es un poco difícil controlar esa máquina para una fecha específica. Nosotros vemos que tenemos problemas en el día 15, podemos tener los embriones del día 15 en esa, pero también podemos tener embriones del día 1. Básicamente no puedes entrar en detalle con las diferentes etapas del desarrollo. De una sola etapa es solo un gabinete y puedes realmente saber perfectamente cuál es el perfil para cada día de incubación. Así que me encantaría decirles que tengo una opinión sobre cuál es la mejor, pero básicamente depende de la planta y de que ustedes estén haciendo la resolución de problemas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es básicamente cómo lo quieres gestionar. Una de las cosas que yo agregaría aquí es que, como tú dijiste hace un momento, depende de lo que tú quieras tener por la naturaleza básica de la multietapas. No puedes tener todos los huevos en la misma etapa y la de una sola etapa sí puedes tenerlo y puedes tratar esos huevos de esa etapa, de esa edad, sobre todo en una multietapas, tienes que mantener diferentes perfiles. Pero un buen administrador puede gestionar las dos muy bien. Buena respuesta. ¿Qué opinas en la calificación de la calidad de los pollitos? Hay muchos métodos para calificar la calidad. Hay muchas maneras de hacerlo. En mi opinión, es que lo que funcione para ti, tú tienes que saber y entender la calidad de tus pollitos. Si yo o Keith fuéramos a tu planta y me dijeras, tenemos mala calidad de los pollitos, pero tienes que tener alguna manera de dar seguimiento pues es que tenemos muchos de estos problemas, ¿no? Tienes que tener algún tipo de sistema de calificación de la calidad de los pollitos, porque eso es muy importante, porque ¿cómo podemos resolver los problemas de tu planta si no tenemos cuál es el problema general? Encuentren el método que les funcione, manténganlo simple y vean que hay mucha gente que que entra en problemas porque tiene una evaluación de calidad tan
farragosa. Entonces, lo más sencillo que lo puedan hacer, que tengan datos buenos y precisos, sí, pero sí necesitamos dar seguimiento a la calidad. ¿Y qué es lo más importante que hacemos con todos estos datos? Analizarla y luego usarla, claro, usarla, exacto. Y la gente, yo veo que gente que dice, oye, tengo todos estos datos. Bueno, pues, ¿qué hago con ellas? Pues organízala y úsala. Eso es lo que nosotros hacemos. Es el arte de la incubación. ¿Y qué tenemos con las infecciones en el saco vitelino? Se debe a incubación, temperatura. ¿Qué puede causarlo? Hay muchos otros problemas que podríamos estar analizando en lo que se refiere a esto. Uno de los elementos que me gusta hacer aquí es que queremos ver la contaminación, un huevo contaminado. Si estamos poniendo muchas parvadas contaminadas, vamos a dispersar esas bacterias a través de los poros, tenemos mucha ventilación, movimiento de aire, entonces vamos a, los llaman explosivos de estas bacterias que se van a dispersar en los embriones. Esas bacterias se colocan en la parte superior del cascarón y el embrión las va a jalar. Entonces, esa es una de las principales causas de infección. Pero como les decía, monitorear cómo hacen la colocación de esos huevos, cómo hacen monitorear esa colocación de los huevos para mitigar esas infecciones. ¿Y qué piensas con el tiempo de almacenamiento de los huevos? Alguien preguntaba, ¿qué pasa con el tiempo de almacenamiento si la granja está muy lejos? Bueno, como gerente haces lo que tienes que hacer, pero tienes lo que tienes, pero no metes tus dedos en la puerta. Por supuesto que podemos tener una línea base de dónde queremos tener. Yo puedo tener mis huevos puestos 3 o 4 días antes de ponerlos en la incubadora, pues para mí eso es lo que yo preferiría, porque eso es pero si estar ahí almacenados van a perder un poco de humedad, así que hay que darles un poquito de descanso, pero al mismo tiempo podemos almacenar demasiado tiempo. Entonces, si empiezas a almacenar durante mucho tiempo, las células se empiezan a morir y entonces va a ser cada vez más difícil que poderlo reactivar para poderlo incubar. Entonces, para el almacenamiento y la muerte, etcétera, hablábamos de picos en el tratamiento de calor. Eso regenera de alguna manera las células. ¿Cómo ves si han tenido éxito a intentar estos? Tenemos máquinas que generan estos picos, pero ¿cuáles son los métodos y qué éxito han tenido? Bueno, yo he visto que lo han intentado empujando los huevos a los pasillos de las incubadoras a 80 grados Fahrenheit y eso me dio ayuda, digamos, como preacondiciona los huevos, no tanto como que les den un tratamiento de calor. Y lo importante es que tengan una buena ventilación, pero si tienen una pila muy alta de huevos, los de en medio seguramente no van a tener la temperatura adecuada, pero es un tratamiento de calor realmente necesitas, como lo que hace James Way, una incubadora de una sola etapa. Puedes decir que tienes un perfil, es un arte científico el tratamiento de los huevos, monitorear la temperatura, llevar la temperatura al nivel deseado durante el tiempo deseado y después volverlo a bajar. Es un proceso como de 13 horas y no quieres excederte ni quedarte corto. La pregunta que hacían era si podemos tener en una multietapas. Yo creo que no, porque el diseño de un túnel multietapas es uno al lado del otro y no tienes una distribución uniforme de calor y sería difícil. No, yo creo que no. Lo
tendrías tu temperatura objetivo en una multietapas. Hay personas que de hecho tienen un tratamiento de calor, un área designada en la incubadora donde tienen un tratamiento de calor. También preguntan sobre la eclosión y estas gráficas de breakout. Hay mucha gente que está utilizando estas gráficas de breakout. ¿Con qué frecuencia ves que la utilizan? Estas gráficas es muy importante hacerlas todos los días. El candling o el calor, el de la luz, también nos ayuda las luces, el candling de los huevos. Podemos hacerlo en el día 8 y puedes hacerlo 11 días antes de hacer ajuste y ver si tenemos parvadas con muy baja productividad. Podemos ir y decirles, oye, algo está pasando aquí y les damos 11 días para hacer ajustes. Yo creo que este proceso del candling nos puede ayudar a que cada vez que nosotros abrimos las puertas en una incubadora, cambiamos el entorno al menos un poquito. Entonces, si tienes todas estas máquinas multietapas y estás haciendo el candling o de una etapa abres la puerta y entra todo este aire y luego la máquina se tiene que volver a acomodar. Y yo creo que con el candling tienes datos de tiempo real y hacer ajustes para lo que pasa en el proceso de incubación. Y encima de todo esto, esto es lo que yo veo, es la imagen general de los 21 días. Entonces, si nosotros hacemos este análisis de cortes o el breakout o de cortes, podemos saber qué es lo que está pasando en cada día y tenemos entonces ya la imagen completa. Con este análisis desglosado, nosotros podemos tener también información sobre fertilidad y estamos aprendiendo de nuestros fracasos y este es el total de nuestros fracasos, por supuesto. Bueno, tenemos muchas preguntas que vamos a resolver directamente por correo electrónico porque son muy específicas. Pero una pregunta que tenemos aquí es ustedes que son la generación moderna de las incubadoras, esta nueva generación de personas. Muchas veces es un reto que la gente se involucre con las incubadoras. ¿Qué opinas de esto? Desde la perspectiva de una compañía como Cobb o de una gerente de una planta o una fábrica de máquinas. Bueno, involucrarte. Nosotros como industria podemos estar cerrados. Tenemos que involucrarnos con la gente joven. Muchas veces el servicio social, ir a dar clases a las universidades, incluso a la prepa, a lo mejor la gente de las granjas venir y decirles qué están haciendo, involucrarlos a los jóvenes, tener contactos con la industria, salir y hacer estas conexiones con la gente joven porque ellos son el futuro. Y como ya les decía, mi primer año en COP, yo pensaba de retiro. Todavía me falta mucho, sí, pero espero hacer una carrera aquí en COF, por supuesto. Quiero quedarme mucho tiempo aquí, pero necesito tener toda la información, todas las conexiones, aprender de toda la gente que yo pueda, porque la generación joven somos el futuro de esta industria.
Y nosotros necesitamos hacer nuestra diligencia, ir con los Keith Bramwells o Virginia Wilsons y decirles, oye, ¿sabes qué? No lo sabemos todo y tú me puedes enseñar, enséñame, porque tú llevas mucho tiempo en esta industria. También nosotros tenemos como jóvenes pedirles a los que llevan más tiempo que nos enseñen y hacer que nos se involucren y entiendan y que entiendan la ciencia y la tecnología que está detrás de todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas que son más específicas que vamos a abordar individualmente y Kelly les resolverá muchas de estas dudas. Y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy. Ha sido una muy buena reunión informativa para las perspectivas y me da gusto que todo esté saliendo bien. Aprendimos cosas lindas y muy buenas que espero que se puedan llevar a su planta. Cualquier otra pregunta, webinars .jamesway.com y me pueden mandar información a mí directamente. Podrán encontrarme en la página de Jamesway. Yo les puedo ayudar en cualquier momento. Gracias a todos por participar y espero poderlos ver en nuestro siguiente webinario dentro de un mes. Muchísimas gracias.